El 17 de abril de 1964, en el New York, Feria Mundial. En medio de la música de feria, muscle cars, nostalgia y pura gasolina, suscríbete ahora. Las luces del escenario y el aroma a nuevo. Metal, Ford corrió la cortina para revelar un nombre que sonaba como el ruido de cascos golpeando al americano. Sueño Mustang. Suscríbete y revive la época dorada del Mustang, pero ese momento no fue un lanzamiento normal. Suscríbete para sentir la nostalgia del verdadero muscle car. Fue como un gran bang, preparado en silencio después de meses de tensión cuando Ford tenía suscríbete y revive la era dorada del Mustang justo. Soportó el espectro inquietante llamado Edsel, un fracaso que hizo que todo el guión. La corporación entiende que el mercado no perdona la complacencia. Y en ese mismo momento, los jóvenes y las jóvenes de los baby boomers comenzaron a tener dinero en sus bolsillos, una licencia de conducir en sus billeteras. Y no querían conducir los sedanes pesados y toscos que olían a cigarrillos y llevaban sus hábitos de los padres. Querían algo más joven, más rápido y, lo más importante, algo que les pertenecía. En ese contexto, Lee Iacocca intervino. Entra en la historia como un verdadero protagonista. Personaje. No solo vio un producto, brecha. Vio un hambre en la cultura. Iacocca estableció 3 condiciones como 3 golpes de martillo en la conferencia. El coche tenía que ser pequeño. Para que pareciera deportivo, y tenía que ser barato. Menos de $2.5 para que un joven pudiera alcanzarlo. Pero para compatidos, haz que eso suceda dentro de un gran corporación donde las ideas pueden morir fácilmente. Bajo el papeleo y la jerarquía, tomó una forma diferente de trabajar. Y así nació el Comité Fairlane, un grupo que se reunían a puerta cerrada como un comité secreto. Se reunían en hoteles, lejos de los ojos del proceso, nutriendo un coche, que incluso las personas dentro, la empresa no estaba segura de si se atrevería a hacerlo, tener éxito. Luego llegó el día del lanzamiento y Ford no estaba, solo vendía un coche. Estaban construyendo una tormenta mediática. Aparecieron anuncios de Mustang simultáneamente en los 3 principales canales de televisión. Readers al mismo tiempo. Exacto. A la mañana siguiente, música. En los concesionarios Ford, la gente se agolpaba, como si estuvieran entrando al estreno de una película de gran éxito solo para ser el primero en poner una mano sobre la cosa. Todo el pueblo había estado hablando de Ford. Se proyectan 100,000 automóviles al año, una cifra segura y número cauteloso, como una promesa hecha, con el suficiente cuidado. Pero en realidad, en su primer año, el Mustang se vendió 418,000 unidades, una dulce bofetada a cada duda. Y nació un nuevo concepto, el Pony Car. Golpes juveniles, asequibles y con un carácter marcadamente deportivo. Muchos amantes de la velocidad observaron los primeros Mustang y lo llamó por un nombre que era, a la vez, sarcástico y mordaz. El coche de secretaria, elegante, fácil de conducir, perfecto para viajar diariamente, pero visto como falta de músculo real. La razón radicaba en 8, la sencilla base que Ford eligió para alcanzar. El precio, un chasis económico, inspirado en el halcón. Lee Iacocca entendió eso y quiso cambiar. La imagen del Mustang necesitaba un nombre, con credibilidad en el mundo de las carreras. Alguien que pudiera convertir un mercado masivo en una realidad. Coupé en algo que hizo él. Las calles contienen la respiración. Así que llamó Carroll Shelby, una conductora y constructora que trajo el espíritu de la pista de carreras a cada tornillo. En 1965 nació el Shelby GT 350, basado en el plataforma Mustang Fastback,
1965. Bajo. En el capó se encontraba un bocho de 289 pulgadas cúbicas, sintonizado para respirar más fuerte y responder más rápido. La cifra de caballos de fuerza en el papel no fue lo que hizo al GT350 intimidante. Lo que lo diferenciaba era la potencia se enviaba directamente a la parte trasera. Ruedas sin reborde, sin acolchado. Se tensó la suspensión, la carrocería, bajado, y la dirección era pesada y lo suficientemente honesto como para que el conductor pudiera sentirlo. Cada ondulación en el pavimento. El GT350. El exterior era simple pero amenazante. Pintura blanca de Wimbledon. 2 guardias. Rayas azules que recorren la longitud de la CIN. Cuerpo. No como decoración, sino como una marca identificatoria del guerrero. Dentro de la cabaña fue desmantelada hasta dejarla vacía. Mínimos incomodidades innecesarias. Sin sensación de lujo. Todo existía para un solo propósito: conducir. Luego, en 1967, llegó el Shelby GT500, con un motor 428 pulgadas cúbicas, música, bloque grande bocho, un motor que hacía que el capó pareciera tenso por el peso y el calor. Su sonido no gritó con tanta nitidez, fue profundo, espeso y dominante, como distante. El trueno se acerca, el tirón llegó temprano y lo suficientemente fuerte como para hacer retroceder a los conductores al asiento cuando bajó el acelerador. Una sensación muy diferente a la Mustang's Standard de esa época. El aspecto del GT500 era más musculoso y más imponente. Una parrilla más ancha, mayor capacidad de aire, entradas, una postura más amplia y más baja. Todo combinado en la postura de alguien que no necesita demostrar mucho. El interior aún conserva un toque deportivo, espíritu, pero llevaba un gran añadido, sensación de turismo, demostrando que este era un coche que pudiera correr rápido y aún así devorar viajes largos. Si el GT350 era un ágil luchador de peso mediano, entonces el GT50 era un rey coronado en cromo y gasolina. En 1968, la película Bullet sitúa a Steve McQueen al volante de un Mustang Fastback a toda velocidad por las colinas de San Francisco en una escena de persecución que se convirtió en legendario. A partir de ese momento, el Mustang no solo era rápido, también era genial. Pero esa frialdad se puso inmediatamente en práctica. Prueba cuando Chevrolet lanzó el Camaro. En 1967, un coche nacido con un único propósito: impactar directamente al corazón del Mustang, desde la sala de exposición hasta el Cimirados. Pista de carreras, música pateando el pony, guerra de coches. Ford respondió rápidamente. En el Trans Am, delante, Ford lanzó el Boss 302, un Mustang nacido para cumplir con las carreras. Reglas, pero llevando el alma de un guerrero. El motor de 302 CI fue ajustado para acelerar alto y responde bruscamente, emparejado con un chasis ajustado, girando el Mustang de un contendiente en duda a un formidable oponente, capaz de vencer. El Camaro, en el mismo campo Chevrolet, tenía mucha confianza en sí mismo, pero Ford no. Música, alto ahí, sobre la brutal carrera de NASCAR, pistas ovaladas. Lanzaron el Boss 429, un Mustang que lleva un enorme motor estilo Hemi, bocho creado únicamente para homologar el transporte. Ese motor en la pista de carreras. El jefe 429 no necesitaba vender grandes cantidades. Solo era necesario existir para enviar un mensaje claro. Mensaje. El Mustang no era solo un icono de la calle. Era una máquina de guerra forjada en los circuitos de carreras de alta velocidad de Estados Unidos.
A principios de la década de 1970, cuando llegó el CASE, liderazgo del presidente Ban Ki-moon, el Mustang fue mejorado según la forma de pensar muy típica de Detroit en el 4 tiempo. Más grande, más largo, más pesado. El cuerpo hinchado, la capucha extendida hacia adelante y el peso subió como si el poder pudiera. Solo se puede expresar a través del tamaño. La sensación ágil y ligera de la década de 1960 era gradualmente reemplazado por lentitud. El Mustang de 1971 a 1973 era fuerte, pero ya no es rápido en sus movimientos. Ventas lo reflejó claramente. Después del pico, a finales de los años 60, la curva de ventas comenzó a Goda. La crítica ya no era, susurró, sonó en público. El Mustang se había perdido. Luego vino la crisis del petróleo, enviando. Los precios de la gasolina se disparan con el tiempo. Filas de coches que se extienden frente a gasolineras y toda América. De repente, mirando los muscle cars de la misma manera, se observó un hábito de lujo desde el pasado. Esas máquinas bocho que consumen mucho combustible que una vez fueron motivo de orgullo, ahora lo eran. Convertirse en una carga. En ese contexto, Ford se vio obligado a reducir el tamaño del Mustang. Y así, en 1974 apareció el Mustang II. Compacto, ordenado y sobrio. Casi todo lo contrario de la imagen de músculo libre de la década de 1960. Construido sobre la plataforma Pinto, el coche tenía un perfil práctico. Su longitud y el ancho se redujeron significativamente, haciendo que sea más fácil maniobrar en el mar, ciudad que devorar la carretera abierta. El compartimento del motor del Mustang II era modesto, centrado en el ahorro de combustible en lugar de poder, y en su primer año no lo hizo. Incluso ofrecen una opción bocho, el interior, destinado a la comodidad y la civilidad, especialmente en versiones como la Gear, donde el Mustang tenía un aspecto más apropiado que un rebelde, aunque el Mustang II fue etiquetado como un desastre de rendimiento. Un Mustang que no era lo suficientemente Mustang, pero aún así se vendió bien, porque llegó exactamente en el momento correcto, tiempo, haciendo coincidir los miedos correctos y la asistente. Música, presupuestos adecuados. En una época en la que la gente empezó a medir cada parada en él, la bomba de gasolina y el Mustang II también mantuvieron la complex. La línea Mustang se canceló. Fue un verdadero mal necesario. Una generación que sacrificó la gloria a cambio de supervivencia. Cuando llegó 1979, llegó la generación de carrocería Fox. Nació música en el nuevo Fox, plataforma con un diseño angular y cuadrado. En la práctica era casi austero. Se fue, con curvas suaves. Se acabó cualquier intento para complacer la vista. El cuerpo del zorro era ligero, simple y fácil. Trabajar en ello. Eso es lo que rápidamente lo puso en manos de hombres a quienes les gusta trastear, en el garaje. Hombres que creían en la realidad. El poder no vino de un folleto, sino de llaves, carburadores y largos. Noches dedicadas a afinar, y luego el regreso. Del V8 de 5L, de alto rendimiento, encendió un fuego para toda una generación. El número 5 no fue solo un desplazamiento, se convirtió en un código de llamada, barato, duradero y fácil para actualizar. Ese motor hizo girar el Fox, cuerpo en el rey de lo no oficial, pistas de carreras. Además, Ford también experimentó con direcciones más audaces con el Mustang SVO, equipado con un motor turboalimentado de 4 cilindros, motor, una suspensión afinada y una mentalidad de rendimiento europea. La SVO se adelantó a su tiempo, inteligente, pero no abrazado por la mayoría, como un
Recordatorio de que el Mustang permaneció estrechamente ligado al bocho en el mercado americano. Imaginación. A mediados de la década de 1980,